Bueno, ahora estamos aquí comenzando esta nueva enseñanza, o no nueva, sino la continuación de la autoridad de Jesucristo para las 9 personas, 10 personas que hay en LinkedIn. Bienvenidos, happiness, welcome, bienvenido. Y también para los hermanos que están en Facebook. Esto lo estamos haciendo por estas redes sociales con el fin de que el pueblo cristiano adquiera conocimiento desde el punto de vista de Jesucristo. Algo muy importante que yo quiero compartirles hoy hoy tenemos la cuarta parte de lo que es la enseñanza de la autoridad de Jesucristo. Hermano José Nina, Dios te bendiga. Hermano Lieyu Gutiérrez, Dios te bendiga. Everanda Amor, Dios te bendiga. Bien importante, hoy la conclusión. Juan David Gómez, Dios te bendiga. Vamos a empezar esta enseñanza bíblica de ya la terminación de lo que es la autoridad de Jesucristo. Bien importante todo esto. Recuerden que tenemos en la Biblia dos justicias: la ley que se le dio al pueblo de Israel como nación, la ley que se le dio, los reglamentos que le dieron en la ley en cuanto al tabernáculo, y las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Es bien importante que tengamos en cuenta esto para entender la autoridad de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento tenemos la ley de Cristo, que se llama la ley del Espíritu también, la ley de la realeza, o la ley de la libertad. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros debemos entender qué es lo que realmente transforma al hombre de pecado y lo hace libre del pecado. Y Jesucristo no vino para abolir la ley. Escúcheme bien, la ley de la que fue dada como nación. Pero nosotros ya no hacemos las prácticas de la ley acerca del tabernáculo. Pero Jesucristo sí tomó las tablas, o sea, la ley de las tablas, y lo resumió en 3 mandamientos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, por eso Jesucristo llega y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, amad ¿a qué? A vuestros enemigos. El hermano José Nina manda un saludo a los hermanos, Dios le bendiga también. Un saludo a todos, que Dios les bendiga, al hermano Héctor, hermana Mira y la hermana que es presentes. Entonces, es bien importante esto, vamos a resumirlo. Los 4 hermanos que están en Facebook, bienvenidos, y los 21 personas que están en LinkedIn, bienvenidos. Same Something, también Dad, bienvenidos. Es muy importante que tengamos en cuenta estos principios bíblicos, porque esto es lo que le va a dar al pueblo un conocimiento para tener una autoridad cuando se hable frente, sea a un programa de televisión, o sea frente a cualquier cosa de lo que está pasando en la actualidad. Es bien importante esto, porque vamos a tener en cuenta que hoy en día, si el pueblo de Dios no está preparado para hablar con sabiduría, lo va a enredar cualquier tema de los que hay actualmente, sea la ideología de género, o sea estas leyes que están sacando nuevas, basadas en qué, solamente basadas en las mentiras. Por eso uno tiene que tener en cuenta todo esto. Bienvenido Sinibaldo Jiménez Ferreira, Dios te bendiga. Es bien importante que tengamos en cuenta todo esto, hermanos, y hoy quiero hacerles como un recordatorio de todo esto de la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Escribir, Dios te bendiga. Es importante todo esto para que el pueblo de Dios adquiera este conocimiento y pueda avasallar lo que es la trama. Por eso es que dice que el espíritu de iniquidad está por manifestarse, pero que hay alguien que lo detiene a la presente. Y eso es que el pueblo de Dios, todas las iglesias cristianas que se identifican con el punto de vista de Cristo y con la sabiduría de Cristo, podemos detener eso hasta el día del arrebatamiento. Entonces ya se manifestará el hombre, el inicuo, el hombre de pecado totalmente. Entonces, yo quiero darles un versículo hoy en Apocalipsis, porque esta es la conclusión de las 3 enseñanzas anteriores sobre la autoridad de Jesucristo. Apocalipsis 14 y versículo 3. Apocalipsis 14, 3. Yo lo voy a leer en primer lugar y después le voy a pedir a la hermana Miriam que lo lea, y después a la hermana Francisca. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 3. Si lo tiene el hermano Héctor, ¿ya lo tiene? Por favor, léalo, por favor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico,
sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Para los hermanos, estoy en Apocalipsis 14, versículo 3, hablando de los 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Es algo nuevo cuando yo digo esto, para muchos hermanos algo nuevo, porque siempre hemos pensado y se nos enseñó que había solamente un grupo de 144,000. Hay dos grupos de 144,000. Los que aparecen en Apocalipsis, en el capítulo, ya le voy a decir, capítulo creo que 7, donde aparecen los sellados de Israel, que son 144,000, 12,000 de cada tribu. Y los 144,000 que son rimos de todo de la tierra. Entonces hay dos. Entonces, hay una característica especial en estos 144,000 que aparecen redimidos dentro de la tierra. Dice que en el versículo 14 de Apocalipsis 14 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Voy a explicar todo esto. Hay un versículo en Cantares que dice, y se relaciona a través de Jesucristo, 80 son las reinas, las concubinas sin número, las doncellas bastante, dice, pero una es la perfecta mía, una es la esposa mía. Cristo en Apocalipsis le habla a 7 iglesias, pero de esas 7 iglesias solamente 2 no se le llama la atención. A 5 restantes se les llama la atención. Un saludo para Esquirrel y Baking Brain. Un saludo para ellos, los 27 personas que están en Lead Me Online y los hermanos que están aquí también, los 6 hermanos que están también por la red de Facebook. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero decir es esto. Todas las iglesias tienen una Biblia, una sola Biblia, con excepción de algunas que han traducido la Biblia de acuerdo al acomodo de ellos, pero cada iglesia, cada persona, al leer la Biblia, la interpreta de una manera. Por eso podemos decir hoy en día que cada iglesia es con su punto de vista, lo cual no debería de ser así. Claro, todas las iglesias tienen un 90 y tanto % de la verdad de Cristo. Lo importante es que el pueblo de Dios hoy en día se pueda identificar con el punto de vista de Cristo, porque esto es importante. El hermano Sinibaldo, la hermana Fanny Reyes, Dios le bendiga. Es importante que en este tiempo la iglesia se identifique, la iglesia cristiana, con el punto de vista de Cristo. Mira, pero hermano Henry, todo con el punto de vista de Cristo. Mire, los apóstoles, los 12 apóstoles, ya pues no Judas Iscariote, sino el apóstol Pablo. El mismo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 3 dice, clarito, dice exactamente, dice, es necesario, dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y enseña otra cosa, dice, el tal se ha envanecido y nada sabe. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y es el que escribió 21 epístolas, cartas o los 21 libros del Nuevo Testamento. Entonces, si el apóstol Pablo dice esto, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, está envanecido, mi pregunta es, ¿por qué nosotros no estamos enseñando o no nos acomodamos más al punto de vista de Cristo? Dejemos el 70, dejemos el 80, vayamos al 100%. Además en Colosenses dice, Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces la iglesia debe predicar y tener esta sabiduría. Esta, como hoy es la última enseñanza de la autoridad de Jesucristo, aquí es donde yo quiero que ustedes perciban esta enseñanza, porque necesitamos, hermanos, tener una sabiduría para hablar a nivel, digamos, no solamente de iglesia, sino a nivel, usted en su trabajo, en reuniones, en lo que hay en debates, en mesas redondas, en programas de televisión, en programas de radio. Nosotros tenemos que estar preparados para hablar. No podemos llegar y quedar, ¿y cómo le fue al hermano o al pastor? No, eso allá un par de abogados lo volvieron nada. Entonces tenemos que aprender a hablar. ¿Y cómo lo conseguimos? Conectándonos a la mente de Cristo. Por eso es que los apóstoles, ellos daban estas enseñanzas desde el punto de vista de Jesucristo. Y muchos de ellos, cuando hablaban, las mismas personas le decían, se decía,
reconocían que los apóstoles andaban y habían estado con Jesucristo. Entonces, viene la primera parte. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estoy en Apocalipsis 14:3. En este tiempo, Jesucristo no está en cuerpo presente. Entonces, ese versículo no lo podemos llamar que es por donde vamos a seguir al Cordero por donde quiera que va, porque no está Cristo en cuerpo presente. La única manera de seguir a Cristo en este tiempo, por donde quiera que Él va, es cuando usted y yo nos identificamos con ¿qué? Con el punto de vista de Cristo. Entonces yo lo sigo a Él, por donde quiera que Él va. Tengo un tema sobre esto, entonces yo me voy por el punto de vista de Cristo, entonces estoy siguiendo al Cordero, en ese tema lo estoy siguiendo. Tengo otra enseñanza por este lado, estoy desde el punto de vista de Cristo, estoy siguiendo al Cordero en ese punto de vista. Entonces, por eso es que una es la perfecta mía, y dice Jesucristo, y una es la iglesia mía. Pueden haber muchas iglesias, pero de todas esas, los hermanos que estén en cada iglesia, que se identifiquen con el punto de vista de Cristo, pertenecen a la esposa del Cordero. Y las otras que son, hermano Henry, me decía un hermano, bueno, en las bodas de Caná está la esposa y están ¿qué? Los invitados. Si usted mira en Apocalipsis 19, dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, ¿y por qué invitados a las bodas? Claro, hay invitaciones. Los invitados conocen muy bien a Jesucristo. Pero ¿cuál es la característica de la esposa? La esposa es aquella que se entrega totalmente a Cristo, al esposo. A eso por eso es que yo me refiero que nosotros debemos de pensar como piensa Cristo, de hablar como habla Cristo, de ver como mira Cristo, de oír como oye Cristo y de andar como anda Cristo. Nosotros debemos de dar esa identidad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy acá sufriendo como a manera de dolores de parto hasta que Cristo sea formado ¿qué? En vosotros. Y también que nos dice en Hebreos, dice, toda la palabra es útil para enseñar desde Génesis a Apocalipsis. Si usted la enseña desde el punto de vista de Cristo, es útil para enseñar. Hermana Carmen Duarte, Dios te bendiga. Linda Calvillo, Fanny Reyes, Dios te bendiga. Es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y mire lo que como termina. En justicia. Y el siguiente versículo. A fin de preparar el hombre enteramente perfecto, hecho para toda buena obra. Entonces, hermanos, es hora de que el pueblo de Dios crezcamos. Es bueno que ya llevamos, la iglesia lleva ya 80 años, o de los que empezaron en el siglo pasado, los primeros cristianos, ya, pero tenemos que comenzar a madurar. Tenemos que comenzar a madurar. ¿Y cómo se madura? Mírelo en Hebreos capítulo 5 y 14. Porque todo aquel que es inexperto en la palabra de justicia, dice, hay que darle ¿qué? Leche, vianda, es un niño. Pero aquel que ha alcanzado la madurez, dice, es aquel que tiene los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Rosa Argentina, Dios te bendiga. Es importante a las 22 personas, a Ems Rack y a Happiness and Lead Me, 32 personas, Dios les bendiga. Es importante que nosotros, hermanos, entremos en el conocimiento de Cristo. Por eso, ¿cómo tenemos los 5 sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Cuando somos expertos en la palabra de justicia. Por eso Jesucristo dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Voy a dar una explicación para los 6 hermanos que están en Facebook y los 32 que están en LeadMe sobre la justicia. La justicia del reino de Dios es la que Cristo trajo para el tiempo de la gracia. Escúcheme bien, para el tiempo de la gracia. Él no vino a abolir la justicia que fue dada a Israel como nación. La justicia o la ley que fue dada a Israel como nación. Él no la vino a abolir. La vino a cumplir. Pero Él no ejecuta esa justicia, porque esa justicia, al ejecutarla, no transforma al hombre. Esa justicia es para juzgar, condenar, matar y destruir y maldecir. Entonces Jesucristo trae la nueva justicia que Él mismo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia.
que ese evangelio, mis amados hermanos de Facebook, ¿qué es el evangelio? Todas las palabras que salió de Jesucristo y todo lo que de Génesis a Apocalipsis esté de acuerdo a las palabras de Cristo, ese evangelio. Escúcheme bien, en ese evangelio se revela la justicia. Por eso, la justicia, cuando se nos aplica a nosotros el juicio, entonces ese juicio en nosotros cuando nosotros creemos, eso nos da la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Todo el evangelio nos enseña que Cristo murió en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados. Cuando yo creo en eso, por fe, yo soy justificado y tengo que cambiar la manera de vivir. Tengo que llevar una vida de acuerdo al evangelio. Es bien importante todo esto que le estoy diciendo. Entonces, por eso es que en Primera de Pedro, yo recuerdo que mi madre me hacía una pregunta. En Pedro dice, es hora de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y me decía, ¿por qué el juicio de Dios debe comenzar? Ezequiel Vélez, Dios te bendiga. ¿Por qué el juicio de Dios debe de comenzar por la casa de Dios? ¿No es por los de afuera? Porque no entendemos que en la Biblia hay dos justicias, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Jesucristo no vino a abolir la del Antiguo. La del Antiguo Testamento. Él la vino a cumplir, pero Él vino a cumplir y a ejecutar la justicia que se revela en el Evangelio. Esa sí la ejecutamos nosotros. Entonces, es necesario, dice en primera de Pedro, dice, es necesario que el juicio, no sé si es 5:17, si lo pueden buscar, o 3:17. Dice, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Entonces, ese juicio que habla Pedro, que es necesario que empiece por la casa de Dios, no es un juicio de condenación, es un juicio para a nosotros purificarnos. ¿Cómo es el juicio? Sandra Milet Galvis, un abrazo, Dios te bendiga. Saludos a toda la iglesia allá en Colombia. Entonces, ese juicio que habla Pedro, de que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, es para edificación y no para destrucción. Es lo que tenemos que entender. ¿Y a qué se refiere ese juicio? A Juan 7:24, donde Cristo dijo, no juzguéis las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. Por eso es importante que tengamos nosotros en cuenta todo este conocimiento, hermanos. Cuando nosotros tenemos este conocimiento, nosotros vamos a restaurar al hermano, ¿con qué? Con la justicia del Nuevo Testamento que se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Pero nosotros no podemos aplicar la otra justicia secular, aunque la cumplimos, escúcheme bien, la cumplimos, pero no la podemos aplicar para cambiar al hombre, porque miren, las cárceles están llenas de reglamentos y de disciplina. Los colegios están llenos de reglamentos y disciplinas. Las universidades están llenos de reglamentos y disciplinas. Voy a ir para los grupos terroristas, están llenos de reglamentos y disciplinas y que han cambiado, se han vuelto antes peores. Entonces, ¿para qué vamos a ponerle al hermano una disciplina y un reglamento pensando que eso lo va a cambiar? Démosle la disciplina que enseña Cristo, démosle, permítame usar esta palabra, los reglamentos que están en el Evangelio, que sí lo van a cambiar y lo van a dejar listo para, así, practicar la otra disciplina, porque nosotros no hemos venido a abolir esa otra disciplina. Pero si alguien le da por decir, el que no reciba la disciplina es un ignorante, por lo menos explique eso. Explíquenlo, porque la disciplina del Antiguo Testamento no se la podemos colocar al hermano en el Nuevo Testamento para que cambie su vida. No, eso, si no cambia en el Antiguo, ¿cómo nos va a cambiar? A nosotros lo que nos cambia es las palabras de Cristo llamado Evangelio. Y ahí sí, al practicar el Evangelio, ahí sí, eso nos da una manera de vida, esa es la disciplina absoluta, nos da una manera de vida y con esa manera de vida ahí sí nosotros cumplimos los otros reglamentos y la disciplina que hay en una iglesia o en una universidad, en un club. Por eso el Hijo de Dios se tiene que caracterizar por ese comportamiento dentro de cualquier institución. Pero si nosotros queremos, con los reglamentos de cualquier institución, cambiar por dentro al hombre, estamos equivocados. Por eso es que yo he citado ahora lo que es Apocalipsis 14:3.
¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 14:3, el 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Nosotros no podemos identificarnos con los reglamentos y estatutos que son, vamos a decirle, los normales de toda iglesia, para que y confundir eso como si eso fuera evangelio para cambiar a las personas o hacerlas libres del pecado. No, hermanos, yo les hago la pregunta a ustedes. En una cárcel no tienen disciplina, no tienen reglamentos. ¿Y cómo salen los presos? Peor que antes. El que cambia al hombre es Cristo a través de que de su palabra. Dice, mi palabra saldrá y hará lo que yo le diga y no volverá a mí vacía. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Por eso hay una confusión que cuando el hermano cae, le caen más encima y en vez de darle, como dice, una restauración, lo acaban de terminar y el hermano termina fuera de la iglesia. Démosle la verdadera disciplina que corresponde al tiempo de la gracia, que es a través del evangelio. Démosle la ley de Cristo, que es la que lo va a cambiar a él, el evangelio, y de esa persona ya cambiada nos va a cumplir los reglamentos y las disciplinas que tenemos. Por eso es que uno, tratando de cambiar una persona por fuera, no, si es que lo cambia es Dios a través de su palabra. Todos sabemos eso, pero siempre cometemos y queremos nosotros hacer la obra de Dios cuando realmente Él es el que cambia al ser humano por dentro. Claudia Galeano, Dios te bendiga. Mire lo que dice acá, no se contaminaron con mujeres. Nosotros no, hay cantidad de enseñanzas dentro de las iglesias que no es evangelio. Escúchenme bien, hay tradiciones dentro de las iglesias que no es evangelio. Tradiciones. Pero si esa tradición no me quebranta el mandamiento de Dios, hagámosla. No pasa nada. Pero si una tradición va a quebrantar el mandamiento de Cristo, no la debemos de hacer porque eso es, esta es la cuarta enseñanza que comenzó con el versículo de Mateo 15:2, cuando los fariseos le dicen a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesucristo le devuelve la pregunta, ¿y por qué ustedes con sus tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios? O los mandamientos de Dios. Entonces, a esto es que yo me refiero. Tenemos que tener, hermana Mafe Rojas, Dios te bendiga, tenemos que tener en cuenta las palabras de Cristo y tenemos que separar lo uno de lo otro para que la persona, si yo cambio a la persona mentalmente a través del evangelio, yo soy un medio, nada más vamos a decirlo, le predico el evangelio y la persona recibe y Dios hace el cambio a través de su palabra, porque es que a través de la palabra fue hecho los cielos y la tierra. Entonces, el nuevo hombre también es hecho a través de su palabra por medio de Jesucristo. Entonces, ese nuevo hombre cuando cambia su mentalidad, cambia su comportamiento. Pero nosotros queremos empezar de afuera para adentro y no de adentro para afuera en el hombre. Y Cristo primero comienza de adentro hacia afuera. Entonces, nosotros no cambiemos las personas en la manera como están exteriormente, cambiémoslas internamente. ¿Y cómo? Predicándole. Permítame que yo use esa palabra, cambiémosla, pero no es la exacta. Hay un versículo que yo quiero que lo leamos, porque esto es sabiduría, y dice en Proverbios 25:11, hermana Ana o el hermano Héctor o hermana Francisca, dice, manzana de oro con figuras de plata, sí, Proverbios 25:11 y 12, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ese es el problema. Que nosotros a veces no decimos la palabra como conviene. Y ahí nosotros inconscientemente estamos diciendo una mentira. Y eso es delicado delante de Dios. De pronto dentro de la iglesia no nos damos cuenta porque como falta de conocimiento, pues damos algo. Puede leerlo, hermano Héctor, 25, el 11 y el 12. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha como conviene. Como zarcillos de oro y joyel de oro fino. Es el que reprende al sabio que tiene el oído dócil. Mira, como zarcillo de oro y cordel de plata, es el que reprende al sabio que tiene un oído que dócil. O sea que oye, que dice, presta atención, dice, yo quiero aprender. Yo quiero que me expliquen, que me enseñen. Dice, ese tiene un oído dócil y se le dice sabio. Y aquel que dice manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene.
Yo le pido a Dios que cuando yo me dirija ante ustedes, a los 33 personas que están ahorita en línea y a los 6 hermanos que están en Facebook, que Dios me dé la palabra, que yo pueda decir la palabra dicha como conviene y que yo tenga un oído dócil para oír el evangelio de Cristo y que yo pueda entender todos estos misterios, no solamente para mí, sino para compartirlos al pueblo cristiano. Estamos en momentos en que los jóvenes, que es la nueva generación que viene, tienen que aprender a distinguir todo esto para poder debatir y poner la palabra en alto. Entonces, vamos a mirar también en el libro, ya, en Proverbios 30, 5 y 6. Cuando yo digo algo que no está de acuerdo al punto de vista de Cristo, y es algo muy sutil que no nos damos cuenta, podemos caer en una mentira. Hermano William Pérez, Dios te bendiga. Aquí Kim, bienvenido, ven aquí, todos ellos bienvenidos en LeadMe, las 34 personas en línea, Dios les bendiga, los 6 hermanos que están en línea también en Facebook. Entonces, vamos a mirar en Proverbios capítulo 5 y versículo 6. ¿Qué nos dice? 35, 6. 35 y 6, hermano Héctor. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Mire lo que dice el proverbio. Toda la palabra de Dios es como limpia y es escudo a los que se enteran. Pero por favor, no añades a las palabras de Dios. No añades. No le agregues lo que no es. No le añade a las palabras. Proverbios 35 y 6. Dice, para que Dios no te reprenda, primero. Y lo otro, mire lo que dice, para que no seas hallado que mentiroso. Vamos nuevamente ahora a Apocalipsis 14 y versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Quiero explicar eso. Significa, son aquellos que no se identificaron con los dogmas o puntos de vista o tradiciones de las iglesias que no están de acuerdo al punto de vista de Cristo y que además de eso quebrantan el mandamiento de Cristo. A eso me refiero nada más, que quebranten el evangelio, que hagan el evangelio a un lado y digan, no, esto es aquí así. A eso yo me refiero. Porque tenemos muchos reglamentos y estatutos de la iglesia que hay que cumplirlos, pero eso no están quebrantando el mandamiento. Es el resultado de un cambio en la persona que la hace una excelente persona, de buena conducta y disciplinada, entonces cumple la ley. Ahora, ¿qué dice? Estos son, que no conozco, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Explicaba anteriormente, ¿cómo seguimos al Cordero en este tiempo si no está en cuerpo presente? Lo seguimos en cualquier enseñanza que nosotros comencemos a dar, que nos identifiquemos con el punto de vista de Cristo. De esa manera que seguimos al Cordero, porque Él ya no está aquí en cuerpo presente, está en espíritu. Pero ¿cómo lo seguimos? Cuando yo me identifico con Él desde el punto de vista de Él, entonces yo lo estoy siguiendo su pensamiento, su idea, su evangelio. Y mire lo que sigue diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en el 5 está la clave. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no fue hallada ¿qué? Mentira. Todo el mundo sabe lo que es una mentira. Y hay hermanos que no dicen mentiras. Eso es verdad. Samir Hernández, Dios te bendiga. Susana Belén, Dios te bendiga. Hay hermanos que ya no dicen mentiras. Que, hermano, ¿usted dónde estaba en tal parte? Ya, ellos no dicen mentiras. Pero puede haber otra mentira, que es la por falta de conocimiento. Y es lo que dice en Proverbios 35 y 6. Dice, las palabras de Cristo son limpias. Dice, no añadas a las palabras de Cristo o a las palabras de Dios para que no le reprendas y seas hallado que mentiroso. Ahora yo hago la pregunta a mis amados hermanos de Facebook, las 7 hermanos y los 34 que están en LeadMe. Yo les hago la pregunta. ¿Acaso por falta de conocimiento no se ha dicho muchas cosas que no son? Y no le estoy diciendo desde el pastor, desde el más mayor hasta el menor. Dicen algo y por falta de conocimiento no es. Voy a decir algo. Es que al hermano
Hay que ponerlo en tal forma, de esta y de esta manera, para que camine en el Señor. Y hay que ponerlo. Mira, yo le voy a decir algo. Si alguien comete un error, la disciplina no va a restaurar al hermano. Y no estoy diciendo que la disciplina sea mala, es buena. Pero no es la disciplina del Antiguo Testamento la que cambia a las personas internamente. Es el Evangelio, es la palabra de Cristo que cambia a la persona y entonces se vuelve una persona que disciplinada. Ese es el problema, que estamos tomando las cosas, el diagnóstico como si fuera la medicina. Y no podemos con el diagnóstico sanar a la persona. A la persona la sanamos es con la medicina. Y la medicina es realmente la justicia. Lástima que no tengo este versículo. Dice, porque yo les daré, dice, salud y medicina a todos aquellos que practican la justicia. Entonces, el conocimiento que usted tenga igual al de Cristo no te deja que le añadas más de lo que Cristo dijo, de lo que dice la Biblia, para que tú no seas hallado que mentiroso. ¿Y cuántos no se apresuran a hablar? Yo recuerdo una hermana que estábamos hablando y me dijo a mí, hermano Henry, sus enseñanzas son muy buenas, pero usted tiene que tener cuidado con las traducciones. Digo, bueno, ¿y por qué, hermana, usted me dice eso? Yo tengo cuidado. Sí, porque es que todos se traduce, pero menos los nombres en hebreo no se traducen. ¿Cómo así? Digo, no, los nombres tienen que ser lo mismo. Y esto para contestar una pregunta en la enseñanza pasada que un hermano me hizo, pero yo no alcancé a mirar en los donde hacen las anotaciones aquí en la pantalla, y entonces quedó sin contestar. Yo quiero contestar eso. Le digo yo, o sea, ¿cómo entonces no se traducen? Yo, no se traducen. Siempre tiene que decirse los nombres, por lo menos en el Antiguo Testamento tiene que ser Yahweh, en hebreo, Yahweh. Y el Nuevo Testamento, Yeshua. O sea, no se puede decir de otra manera. No. Yo no puedo decirle entonces en el Antiguo Testamento a Jehová. No, hermano, usted no puede decir Jehová. Ni en ningún otro idioma, ni en ningún otro idioma podemos decir eso. Y bueno, entonces volvemos a lo mismo. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, sino que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. ¿Cómo yo hago para seguir al Cordero en ese punto de vista? Que el hermano tiene que no se puede hablar en otro idioma. Los nombres. Predicar el Evangelio, pues que lo prediquen en varios idiomas. Pero los nombres no se puede. Hay que seguir al Cordero. Cristo está en la cruz de Calvario. Y no puede decir Yahweh, Yahweh, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe cómo lo dijo de Cristo? Elí, Elí, en lengua aramea de los caldeos. ¿Ah? Entonces Cristo se equivocó. No, mis amados hermanos. Si nosotros hacemos eso, que tiene que ser en un solo idioma, estamos haciendo acepción de personas. Vayamos al que es perfecto. ¿Por qué Jesucristo no dijo Yahweh, Yahweh? Sino porque dijo Elí, Elí, lama sabactani. Si era en arameo, si era en el lenguaje de los caldeos. Hagamos la pregunta. ¿Bástale al discípulo ser como quién? Como su maestro. Entonces, mire que ahorita hay una cantidad de problemas por eso de los nombres. Y ahora dividen los nombres y están hasta hablando cosas que no son. Por favor, hermanos, sigamos al Cordero por donde quiera que Él va. No está en cuerpo presente, pero sígalo con sus puntos de vista del Cordero, que es el Evangelio. Amén. Vamos, un saludo a los 34 hermanos que están en LinkedIn y a los 8 hermanos que están en Facebook. Esto es bien importante. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:5. ¿Cómo en nuestras bocas no va a haber mentira? Adiela Isaías, a Dios le bendiga. ¿Cómo en nuestras bocas no va a haber mentira? Cuando nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros predicamos, enseñamos desde el punto de vista de Jesucristo. Escúcheme bien eso. Si usted enseña la Biblia y usted evangeliza, mi amado hermano, desde el punto de vista de Cristo, siéntase feliz. Porque por eso es que hay ese versículo tan hermoso.
Dice, es necesario que yo mengüe y quien crezca en mí. Cristo, hagámoslo realidad. El pensamiento de Cristo es el que debe de verse en nosotros. Por eso es necesario que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Vamos a mirar algo que fue el nivel de los ángeles. El nivel de los ángeles, ya para, me acerco ya a la parte final ya de la enseñanza, vamos a ir a Judas 1.9. Judas 1.9. Esto es bien importante que tengamos en cuenta. A veces los hermanos están orando y dice, echamos fuera, este demonio, y lo botamos al infierno o al tal parte o esto. No. Tengamos en cuenta que nosotros debemos de saber que todo veredicto y toda sentencia tiene que haber un juicio primero. Por eso tenemos que ser muy cautelosos con nuestra manera de hablar y de enseñar. Jesucristo les dice a los apóstoles que les da autoridad. Y después les da el poder. Idos a Jerusalén hasta que sean llenos del poder de Dios. Y Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero antes le había dado autoridad para echar demonios, toda clase de demonios, para sanar enfermedades, hacer milagros, prodigios y resucitar muertos. Hermana Mafe, Dios te bendiga. William Ardila, Dios te bendiga. Es importante todo esto, mis amados hermanos, que nosotros debemos de crecer en conocimiento. No nos enfrasquemos en criticar al uno o al otro. Enseñemos, porque si mi hermano no puede dar esta enseñanza, pues yo se la voy a dar. Pero no comencemos, no, ese pastor no sabe nada. ¿Cómo que no sabe? Algo debe saber. Pero si en esto no tiene conocimiento, estamos para colaborarnos todos. Yelis Vázquez, Dios te bendiga, estamos para colaborarnos todos. Y por eso es importante que leamos Judas 1.9 que nos dice, vamos a mirar esto, a nivel de los ángeles. Ya. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profetizar, a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mira lo que es ¿cuál era el arcángel que estaba luchando, contendiendo por el cuerpo de Moisés? El arcángel que Miguel. El arcángel Miguel es el de, vamos a decir, como el ministro de relación de guerra. Entonces, estaba contendiendo por el cuerpo, escúcheme bien, contendiendo por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería tomar ese cuerpo de Moisés y donde ese cuerpo estuviera actualmente en Israel, créame que el pueblo de Israel tendría ese cuerpo una idolatría ya, en esa tumba, una idolatría seria. Gracias a Dios, que Dios está en control de todo. Entonces el arcángel Miguel contendía contra el diablo por el cuerpo de Moisés. Y mire lo que dice, no se atrevió a proferir juicio. Ninguno. ¿Cómo nos dice? Juicio de maldición, ¿qué dice ahí? Sí, dice, no se atrevió a profetizar juicio de maldición. A proferir juicio de maldición, proferir, a decir juicio de maldición. ¿Y quién era? Satanás. ¿Satanás no se merecía un juicio de maldición? Para nuestro punto de vista, sí. Pero para el punto de vista de la sabiduría de Dios, todavía no es el tiempo, mis amados hermanos. En Dios todas las cosas tienen un orden. Todas las cosas tienen un orden. Si usted va a Mateo capítulo 25, dice Jesucristo en el 43, a los cabritos, dice de la parte izquierda, dice, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Eso es después de qué? ¿De qué parte de la Biblia es eso? Cuando comience ¿qué? Ya la guerra de Armagedón, ya final. Porque por eso es que dice, este es ya para el comienzo, porque antes de la guerra, cuando llegue el reinado milenial de Cristo, Satanás es lanzado ¿dónde? Al abismo, pero los cabritos al lago de fuego. Mateo 24:43. Entonces,
Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Jesucristo decía, si alguien te dice algo, usted bendígalo. Pero ya terminó el tiempo de la gracia. Ya Jesucristo dice malditos. Ya él ya no dice, usted tiene que decir, no, porque terminó el tiempo de la gracia, terminó la justicia absoluta con la verdad absoluta. Hermano Carlos Mendoza Vallejo, Leonel Devia Rodríguez, Dios te bendiga, mi hermano Leonel. Entonces es importante que tengamos estos conocimientos para poder nosotros predicar la Biblia desde el punto de vista de Cristo. Entonces, si el arcángel Miguel, que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no profirió ningún juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda, es porque hay un proceso, cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Ese juicio de maldición solamente lo dijo, está profetizado para que Jesucristo lo haga después de la guerra de Armagedón, cuando vaya a comenzar, ¿qué? El reinado milenial. Y lo hace en primera instancia con los cabritos. Y lo dice así, malditos, ¿encontró el versículo? 25, 43 o 41 de Mateo. Entonces, dice así, malditos al fuego eterno preparado para el diablo, ¿y qué? Y sus ángeles. Él es el que tiene eso ahí, porque ya ha habido un juicio, ya había estallado una guerra. ¿Lo encontró? Léalo, por favor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. ¿Y a quiénes le dice? A los cabritos. Entonces todo tiene su sitio y su momento y su tiempo. A esto es que yo me refiero. Pero si yo utilizo esa verdad en un tiempo que no es, estoy añadiendo a las palabras de Cristo algo, y estoy como cuando alguien me dice, mire, soy mecánico y tengo que sacar una tuerca de 3/4 y el que me la pasa dice, use esta y es de 1/8. Estoy aplicando mal las herramientas, mis amados hermanos. Hay que aplicar bien la palabra de Dios en el momento y en el tiempo y para lo que es. Ahora, eso era en el tiempo de Moisés. Imagínense. Pero si eso es en el tiempo de Cristo, ya malditos al fuego eterno, ya va. Pero el arcángel Miguel respetó ese conocimiento de sabiduría. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra el Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vamos a ver otro caso. Resulta que está Satanás acusando al sacerdote Josué. Y el sacerdote Josué está vestido de ropas viles. Y está Satanás. Y allí hay un ángel. Vamos a mirar quién es. Zacarías capítulo 3 y versículo 2. ¿Qué nos dice? Zacarías 3 y versículo 2. Mire la actitud, esto es lo que yo quiero decirles, la actitud de los ángeles. Si alguien tiene un don de echar fuera demonios, los demonios se echan fuera. Pero ellos están allá para el día del juicio. Pero nosotros no somos los que los vamos a mandar al infierno. Eso es para el día del juicio. Por eso es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios para poderla predicar y que en nuestras bocas no sea hallada ¿qué? Escúcheme bien, no sea hallada ¿qué? Mentira. Estos son corderos que siguen por donde quiera que van. Estos son seguidores del cordero que siguen por donde quiera que van. No se contaminaron con ningún punto de vista de ninguna denominación, sino que siguen al Cordero, siguen el punto de vista de Cristo. Y en su boca no fue hallada ¿qué? Mentira. No añadas, dice Proverbios, que leímos, 30 y versículos 5 y 6. No añadas a las palabras de Dios para que el Señor no te reprenda y seas, dice, hallado mentiroso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto para este tiempo y para todos los tiempos, mis amados hermanos. ¿Qué nos dice ahí donde yo les dije que leyeran? Zacarías 3:2, ¿qué nos dice? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Mira, aquí viene hermana Elena Pérez, Dios te bendiga. Es bien importante. Mire lo que dice acá. Aquí ya no es el arcángel Miguel. Aquí, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. El mismo Dios se sujeta a su misma palabra. Gary Silvestre, Dios te bendiga, mi hermano. El mismo Dios se sujeta
a las palabras. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué dice? ¿Jehová qué? Te reprenda. Porque ¿qué tal un rey que da una justicia y el rey no se sujeta a la justicia? ¿Cómo sería eso? Ese es el problema que tenemos ahorita con los gobiernos. Criminales lanzándose a la presidencia y no se sujetan ni siquiera a la justicia, que es relativa, subjetiva u objetiva. Y quieren gobernar un país con justicia. Preguntémonos, ¿usted cree que así se gobierna? Jesucristo va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Él mismo se somete a la justicia, que Él mismo la da. Porque el ejemplo comienza por ¿dónde? Por casa. Y por eso en Primera de Pedro, lo que yo les decía, es necesario que el juicio de Dios comience primero por ¿dónde? Por la casa de Dios. Y en donde aparecerá el infiel y ¿quién? Y el pecador. Y todos aquellos, mire lo que sigue diciendo, y todos aquellos que no obedecen al evangelio de Cristo. Entonces, bueno, hasta ahí ya vamos bien. Bienvenida a las 38 personas en LeadMe y los 7 hermanos que están en Facebook. Estamos acá mirando que dice, en el versículo 5, dice, en su boca no falla mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pero ya para finalizar, vamos al versículo 4 de Apocalipsis 14. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Como primicias para Dios. Y para el Cordero. Primicias. ¿Qué significa primicias? Cuando hay un cultivo de trigo, de cebada, hay una parte que se madura primero y la tienen que recoger, mis amados hermanos. La tienen que recoger para que no se dañe el producto, el grano. Eso se llama primicias. Pero hago la pregunta, ¿cómo madura ese trigo? ¿Con lluvia? No, con el sol. A nivel de un cultivo, estoy hablando de agricultura. El sol es el que hace que la espiga vaya echando y se madure y ya llega el verano, entonces hay que recoger la cosecha. Ahora la pregunta es, ¿cómo se madura usted y yo como hijo de Dios? Con las normas y las disciplinas seculares o relativas, subjetivas, objetivas que tienen las denominaciones. Y escúcheme, no estoy en contra de ellas, pero ellas no cambian al hombre por dentro. Lo que cambia al hombre por dentro es el evangelio de Cristo, donde se revela la justicia. Y por eso tú y yo maduraremos con ese sol, pero ese sol tiene nombre. Y yo quiero que lean ustedes ahorita mismo en el libro de, vamos a ver si tengo la cita bíblica acá, de Malaquías 4:2. Malaquías 4:2, y con ese versículo terminamos la enseñanza. Malaquías, vamos a ver si es Malaquías 4:2. Sí. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Bienvenida Isaza, Isabel, Diana, Álvaro Díaz, Kofi, Carcilla y las 41 personas que están en LeadMe, bienvenidos. Y los 8 hermanos que están en Facebook, bienvenidos. Para finalizar la enseñanza bíblica, los que no llegaron a tiempo pueden verlo en diferido. ¿Cómo madura? Es la pregunta, usted y yo, ¿cómo maduramos ese fruto? ¿Cómo se madura ese fruto para que seamos las primicias de Dios? Mire lo que dice, así como el fruto en la tierra madura por el sol, mire lo que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de ¿qué? De justicia. El sol de justicia. Dice, nacerá, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿En dónde nace ese sol de justicia? Si la justicia fue dada en el Antiguo Testamento. ¿Pero cuál justicia? La justicia a Israel como nación. Esa no cambia al hombre. Esa se hizo para castigar al hombre y está en todos los gobiernos de las naciones, y ahora esa justicia anda tan mal que hay una corrupción total. Pero ¿cuál es la justicia que realmente madura a la persona?
Le dije a usted que leyeran en Hebreos 5, 13 y 14, porque todo aquel que es inexperto en la palabra de justicia es un niño y hay que darle leche y vianda, pero todo aquel que tiene los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal es porque ha alcanzado una madurez, o sea, es experto en la palabra de justicia. ¿En dónde se revela esa palabra de justicia? Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia, que es por la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Mis amados hermanos, ¿y qué dijo Cristo acerca de la justicia? ¿Déjenla como segundo plano? No. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pastora Sandra Rodríguez, Dios te bendiga. Rofi Castilla, Álvaro Díaz, Dios te bendiga. Mis amados hermanos, es tiempo de que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, mis amados hermanos. Las palabras de Cristo debe estar en nuestra mente. No le agregue a eso ni le quite. Porque si usted le agrega, está diciendo Cristo no es un evangelio completo. Y si usted le quita, está diciendo Jesucristo dejó un evangelio y le agregó cosas que no debía de decir. El evangelio de Cristo, como Él lo predicó, está completo, mis amados hermanos. Para que usted y yo seamos salvos. Si hacemos eso, nunca en su boca ni en mi boca se va a hallar mentira. No añadas, como dice en Proverbios 30, 5 y 6. No añades a las palabras de Dios nada, no le añades nada, para que Dios no te reprenda. ¿Y qué más dice? Y para que en sus bocas, porque usted no se ha hallado un mentiroso. Vuelvo y repito, el versículo nuevamente de Apocalipsis. Y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Sigan al Cordero por donde quiera que Él va. Síganlo. No sigan a las personas con sus ideas. Sigan que al Cordero. Los nombres se pueden traducir, sí, según el punto de vista de Cristo. Porque en la cruz del Calvario Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es en una lengua aramea de los caldeos. No dijo en hebreo. Sigamos a Cristo, mis amados hermanos. Dejen todo eso. Vayamos a Cristo. Yo quiero que de esta enseñanza usted siga solamente viendo a Cristo, oyendo a Cristo y siguiendo a Cristo por donde quiera que Él va en las diferentes enseñanzas y doctrinas. Un abrazo. Nos vemos de hoy en 8 días nuevamente. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo para los 8 o 7 hermanos que están en hermana Idalit. Dios les bendiga. Y para los 42 hermanos en mí, igualmente, no olvidando que la venida de Jesucristo es inminente. Dios les bendiga. Amén.